revesarme como hago siempre. Pero... Creo que lo has notado la audiencia. Voy a volver a instalar el teléfono y voy a llamar a seguridad. No. Yo sé que me veo. Pues es que fíjate, a ti Fíjate te... cómo hace el dedo. O sea, hace así. ¡yu! Sí, Me voy hace... recto, Este pero, no hace así, porque... pero no hace lo mismo. El tuyo hace así, hazlo. ¿Ves? Se va. El mío no. No. Toma falsa, ¿eh? El contenido de este podcast está realizado por especialistas. No intenten hacerlo en sus casas. Pues ya estamos en el Café Cómic número 3. Café Madre Cómic mía. número 3, ya. Bueno, 4.3. Eso. 4 por 03, como se ponía cuando te bajabas perdidos Sí. en Pirata. Sí. 4 por 4 03. 4x03. A mí me gustaba eso, me gusta. O sea, esa nomenclatura. Temporada 4, la temporada 2, un episodio, la temporada 3, un episodio. Ya está. ¡Lo hemos superado! Ya está. Hemos empezado mejor que las dos primeras En temporadas. total, creo que hay 18 episodios de todo, me parece. Algo así. Fíjate. Ya lo he colocado en YouTube, me han enseñado a colocarlo en un departamento de mi propio canal que es podcast y ahí está, entonces lo puedes Ay, mola. poner la lista y escuchar todo el podcast de cuando estaba ahí Gerard, así, señora, y eso. Y nada, que estamos aquí, que estamos muy contentos porque ya estáis ahí viendo el programa, el primero, a estas alturas ya el segundo también lo estáis viendo, pero sobre todo... por alusiones, ¿no? Tienes que comentar que nos han escrito, nos han mandado ya las primeras reacciones. Las Es primeras verdad. reacciones. Hemos Me tenido- han mandado videoreacciones ya. Entonces tenemos ahí un televidente que está siempre ahí viéndonos, ¿no? Sí, nos ha mandado una cosita, un comentario. Nos ha mandado un comentario. Estamos Mira, ahí. crítica. Bueno, ahora lo vemos. Vamos a ver el vídeo que nos ha mandado Rumor Ramírez, criticando como siempre, criticándolo todo, pero que parece que tiene algo de razón. Entonces vamos a verlo y ya luego nos comentas. Vamos a ver a Rumor Ramírez. Vamos a ver, que estoy que se me llevan los demonios. Porque, a ver, el profesor normal que es este de aquí, el calvo este con gafas, ¿sabes? No tiene ni idea que anda diciendo que las espirales de la película Vértigo las hicieron con ordenador. Pero vamos a ver, chaval, que no tienes ni idea. Mira, ahora lo van a explicar. Ya verás. Las espirales, venga, saca las espirales. Mira, ¿ves? Esas espirales de ahí dicen que están hechas con ordenador. Que las hicieron con un plotter y no sé qué. Pero chaval, que no tienes ni idea. Eso lo hicieron con una computadora mecánica para calcular trayectorias de proyectiles en la Segunda Guerra Mundial. Que no te enteras, Ni la Wikipedia eres capaz de leer. Ay, qué inútil, de verdad. Ya que con ordenador. Ay. Ya está. Ahora, ¿cómo se apaga esto? Espera, ¿cómo se apaga esto? Bueno, ¿qué tienes que decir a eso? Vale, ¿cómo me he puesto? A ver, sí, es verdad. Ahí metí un poquito la pata. Es cierto que no es un ordenador como lo entendemos ahora. Estamos hablando del programa 1, programa programa 4x01, cuando hablábamos del episodio de Tron. Estábamos hablando de Tron. Claro, y Y, hablamos de la primera película que usó gráficos por ordenador Eso y tal, es, y yo eso dije que era Vergo. Sí. A ver, claro, ¿esto qué pasa? Es que... Pero es verdad, al final es verdad. Sí, es un ordenador. O sea, Sí, sí. técnicamente es un ordenador. Es verdad que no es un ordenador digital, pero es que no solo son sistemas ordenadores digitales. Antes de los ordenadores digitales estaban los ordenadores analógicos y los ordenadores mecánicos. Para que os hagáis una idea, los más frikis conoceréis la máquina de Babbage, que os sonará que es un tío del siglo XIX que hizo un diseño, no llegó a construirlo porque era una locura aquello, no le salía el presupuesto Pero es estás una máquina hablando del siglo. del siglo XIX, pero eso era un... como 1850, 1840 creo, aunque ahí no voy a poner la mano en el fuego porque puede ser más tarde. Lo que sí que es cierto es que en ese ordenador fue muy famoso porque es la primera máquina programable propiamente dicha. De hecho, Ada Lovelace, que era su alumna, la alumna de Babbage, Sí. escribió un famoso comentario cómic de
cómic de colección científicos, Adalovelas, de Jordi Jordi Bayarri. Tenéis que Vale, buscarlo y comprarlo. Ahí habla de eso. Eso era un ordenador mecánico, ¿vale? Y es muy parecido a lo que usaron en la película de Vértigo para hacer los gráficos. Es verdad que no usaron ahí también metí la pata, no era un plotter, pero es un ordenador que servía, lo usaban, el diseño original era de un poco antes de la Segunda Guerra Mundial o por ahí, y lo usaban para calcular trayectorias de proyectiles, entonces para apuntar los cañones, tenían la maquinita esa, metían los parámetros de distancia, no sé qué, patata y patata, y ese ordenador mecánico calculaba la trayectoria que tenía que tener. Y de alguna forma lo usaron para hacer las espirales. Claro. Hay que tener en cuenta que las espirales se pueden expresar matemáticamente, entonces como eso Ahí era está. matemáticas... Ahí está, lo único que se me daba bien a mí de Claro, matemáticas. Claro, entonces es eso. ¿Se puede considerar que es el primer gráfico de ordenador? Yo creo que sí, pero bueno, si nos ponemos tiquismiquis a lo mejor no. Pero claro, si solo pensamos en ordenadores digitales, Claro, con teclado y claro, pantalla, claro. entonces no, Claro. porque no tenía teclado y pantalla, ¿vale? Pero bueno. Pues ahí está, pues Ahí Rumor Ramírez, siempre atento, nos ha sacado ahí Nos saca los colores. los colores. Entonces, igual nos hace más, porque claro, nosotros venimos aquí, vamos hablando, no tenemos ni puñetera idea de nada, y vamos hablando de lo que Miramos mucho se de nos memoria. antoja y de lo que nos Claro. da por ahí, o sea, según el día. Y Mira, miramos mucho de hemos memoria. tomado un café para preparar el contenido de hoy y no hemos llegado a ninguna conclusión. No, O porque... sea, al final, en Claro, es cuanto que de nos... una semana a otra tampoco hay tanto tiempo. Las noticias, tampoco vamos a hablar de las noticias porque el programa Claro. se graba y se pone luego y tal, entonces un poco hablar de todo, pero bueno, pues ahí está, ahí Pero- está. Y luego lo que me has dicho de actualidad me dice, no, a una que no sé quién es, que se ha quitado de la canción porque la han llamado gorda. Esta Ah, ha sido vale. la noticia que me ha traído Momar Sí. hoy. Es que me ha llegado el alma. Bueno, Nelly Furtado que la han llamado gorda y se Pero ha es que las enfadado. he debido llamar gorda muy fuerte. Sí, O sea, bueno, no se me venía, sí, "Ah, la peña, no, la que peña debe está ser loquísima. O sea, una cosa quizás- tipo acoso. De... y parafraseando al propio Momar, pues ya se nos podría sentar encima. Sí. O sea, sí, eso es estar gorda, pues mira, señora, Sí, o sea. en los complejitos, Y además ahí tenemos a la dejemos de Montserrat proyectar. que tenemos a Montserrat Caballé, era una Hostia, de las mejores Montserrat Caballé, cantantes de la historia reciente, por lo menos, y no era precisamente delgada. Montserrat Caballé. Joder. Pero vamos, que queda igual, o sea, ¿qué más te da? O la Rosa de España. La Rosa de España tampoco Sí, está pero ahora delgada. Rosa, No se adelgazó ahora mucho. Rosa de España ya se ha Ya tomado, no. se ha tomado la cosa esa de Sí, los es diabéticos verdad. y ya no. Sí, Casi pero todas, bueno. casi todas se han tomado la cosa esa de Ya. los diabéticos y ya lo de defender un poco el modelo de no, hay que estar contento como eres, pues ya no, porque... A ver, una cosa es una cosa y otra cosa Claro, es otra. claro, A ver, pues ahí ¿no? está. Porque para empezar, esto de insultar a los gordos, esto sí que lo voy a decir. No, usar gordo como insulto o decirle a una persona, que estás muy gordo, tienes que adelgazar. Es un poco peligroso porque no sabes No, de qué claro. va. Porque No uno sé. no está gordo solo por una razón. Existen 1000 razones por las que puedes tener sobrepeso. Sí. Y no sabes tú cuál es la situación de esa persona, el por Por qué. eso hay que ir a ver al doctor Saddam Hussein ese de Mi vida con 300 kilos. Ay, sí, por ejemplo. Ese pues explica Es Saddam bastante bien las Hussein, cosas. no es mentira. Sí, Sale pero- en Mi vida con 300 kilos Sí. y sale también en Super Size Me. también. Que le va llevando a la dieta y le dice, oiga, por favor, Claro. déjalo ya, ¿sabes? Pero ese hombre sí que explica muy bien Sí. las distintas razones Claro. que hay por las que puedes tener ese problema y las distintas soluciones que puedes tener, porque cada persona es un mundo. No es lo mismo que tengas peso por un tema hormonal que porque comas mucho o Claro. porque tengas una enfermedad de otro tipo o tal cosa. Y luego que me parece exagerado a veces decir, Hombre, es- llaman es a que- una persona gorda que no, está pero, gorda. no, pero que lo han dicho Sí. de Elle Fanning, de la que ha salido ahora en Predator, de la hermana de Dakota Fanning. También. Lo han dicho, o sea, lo han dicho algunos que, por bueno, favor. que ese culo, y claro, tú ves ese culo en una premiere, que hay una foto que se ha hecho famosísima, la ponemos aquí, Vale. o sea, ese culo, vamos, o sea, me parece maravilloso. Ya está, Ya está, está. vamos a dejar el tema Y porque dejamos. luego nos van a llamar de todo. Que eso, que Otra cosa. a raíz de eso y de la actualidad que hemos comentado, bueno, pues yo he ido a ver Predator Badlands, pero creo que en su canal, el Rumor Ramírez, ha hecho una crítica. Ah, Y porque a la gente le pareció muy woke, muy woke. Ese Predator no es Predator, no sé, lo de siempre, El que se desarrolla en Estados Unidos, pero en América del Norte, pero hace como 100 No, esa fue Prey, Esa fue Prey, que ah, fue la vale. primera película que hizo Dan Trachtenberg, que Sí. la hizo también, que le han regalado prácticamente la franquicia. Sí. Bueno, no, vamos a ser serios. Propuso por unas ideas, Y las como han aceptado. a largo plazo, como quiero hacer esto, llegar por aquí hasta aquí, y les ha encantado a la Fox, a lo que digo, queda de la Fox. Lo digo porque me acuerdo que la película esa también la pusieron muy guapa. Sí, también, porque, buah, una mujer,
Se enfrenta al Predator y le gana. Ay. A ver, el soldado tampoco hace una cosa más que defenderse Claro. y aprender un poco lo que está viendo del enemigo y Ya. camuflarse y ya está. O sea, tampoco tiene más. Y luego además que Pero- en la primera película están ahí con fusiles, con metralletas, granadas tal, y no le hacen nada y al final le gana cuerpo a No, cuerpo. es que no le gana por las armas. Es que no, No, tiene- no, le está gana claro. cuerpo a cuerpo. O sea, tampoco- Y eso, pues Vale. eso, pues esa película ya se acusó de woke porque era una chica Sí. la que se defendía y tal. Curiosamente, en esa historia un poco lo que ella como protagonista tenía que defender era que ella podía ser cazadora, Claro. que esa era la gracia de que eran dos especies, digamos, cazadoras, ¿no? O, Sí. o dos culturas cazadoras. Sí. Y aquí, sin hacerte mucho spoiler, pero porque es el argumento de la película, el Predator protagonista es más pequeño, incluso de aspecto más humanizado que otros, pero Como que fuera más joven. es más joven, es pequeño, le dicen que es pequeño directamente, su Ya. hermano le dice que es muy pequeño, o sea que es como de tamaño, quiero decir, Sí. como que no está bien, como si fuera un niño mermao, o sea, ahí está la cosa. Sí. Y no es digno, no es digno, esta es la... Ajá. Y esa es la premisa de la película, con lo cual todo lo que se le está criticando al Predator por ver 4 fotos o por simplemente ya ir a degüello porque van a degüello, no tiene ningún sentido porque la película te dice precisamente, sí, es que esto es lo que estamos contando en la película. Claro. Esto es de lo que se trata. Y bueno, pues ya después veremos la crítica de Rumo Ramírez, que creo que también se le han salido las vísceras por la boca de porque se ha enfadado. Porque es que Rumo Ramírez se enfada con las Sí. películas y a todo lo llama woke, pero lo llama woke hasta si ve, si ve una película de los 70 donde la mujer empoderada Ay, ay. acaba con el chulo del barrio. También es Madre woke. mía. Lo han hecho ahora y es woke. Ese tiene la cultura de un zapato. O sea, Pues que no se vea las películas estas de gatas japonesas. Que hay Sí, de los bueno, años 60 y sí, 70. sí. Es un género, para que no lo sepa, hay un género en el cine japonés de bandas de mujeres o de chicas jóvenes, además son ser adolescentes, Ujú. y es un género tremendo y hay algunas películas que son brutales, tienen unas peleas. Pues mira, una buena cosilla para traer aquí un día. Sí. Ahora- Y bueno, hoy voy a hablar porque es que cuando empecé lo de cómo hacer cómics, Sí. tengo ahí amiguetes y gente de Twitter y tal, que como odian a Frank Miller y el Dark Knight y Claro. tal, siempre les he dicho muchas veces, he dedicado hilos a explicar por qué esto, y aquí tenemos la edición de Ediciones 5, esto lo podría vender en Wallapop por 30.000 euros, señora. La edición original de Ediciones 5 sin retocar, sin nada, sin tocar, la perfecta. Fíjense qué joven estaba el Frank Miller aquí. Bueno, Joven que parece que ha grabado un disco con los Cure. sí. Pues bueno, voy a contaros la importancia de este cómic en la industria del cómic y por qué lo cambió todo y no es exageración. O sea, puedes considerar que este cómic esté sobrevalorado porque tú te lo lees ahora y dices, bueno, la historia no es para tanto. Bueno, no es para tanto, es un crepuscular, es Logan. Sí. Este cómic es prácticamente Logan. Este cómic llega en un momento en el que DC se está replanteando mucho las cosas, han llevado a la editorial a la crisis, a la saga esta de Crisis, Ujú. para organizarlo todo. Porque DC empieza a lanzar cosas, deja también a los creadores ir haciendo, sobre todo desde los años 50 hasta los 80, vamos a poner, para Más situar. libre, un poco más libre que en Marvel, que está como más. Claro, pero porque ya venían de ahí, no sé, Sí, o sea, sí. nunca había un departamento que se encargara de Superman y otro que se encargara de Batman y que estuvieran de acuerdo en cómo llevar los Sí. personajes. Se veían de vez en cuando, cada uno en su ciudad o lo que fuera, o sea, en la A ciudad veces del se otro, juntaban, y a veces no. a veces se juntaban, a veces no, y sí, había un universo compartido, pero no había una cohesión. Y llegados los 80, llegado el 84, uno de los editores dice, esto no puede ser. Tenemos un Superman casado, tenemos un Batman que no sé qué, tenemos una hija de Batman que era la cazadora, que está por ahí, en según qué cómics está y en otros no, y bueno, esto era
lo estoy resumiendo mucho para que lo entendáis y para que no nos liemos con datos concretos exactos y tal. Entonces proponen volver a empezar, o sea, hacer un origen de todos los personajes, de Superman, de Batman y tal. Y resumiendo mucho, aunque hay algunas ideas que se plantean y que luego no llegan a buen puerto, se concreta, por un lado, que John Byrne va a hacer Superman desde cero, manteniendo un poquito lo mejor de todos los superhombres, digamos, los supermanes que ha habido, de las épocas diferentes, no reniega de la edad dorada, pero se actualiza, le rebaja también el nivel de poderes, porque Superman podía hacer de todo, igual que lo veíamos en las películas de los 80, de los de 70-80, que en el fondo heredaban esa capacidad de, bueno, si hace falta un Deus Ex Machina, pues Superman puede reconstruir la muralla china así, con la vista de... O sea, que eso en los cómics también pasaba en los cómics viejos, los poderes de Superman eran los que fueran, o sea, daba igual. Luego estaba Batman, que daba igual lo que pasara, que siempre tenía en el cinturón el aparato adecuado para el momento. También. Siempre. Lo hemos visto en la serie de Adam West, pero es que eso venía también de los cómics. Es que Y de hecho hay una doble página muy chula, de estas que te venía a veces en los cómics, con la explicación del Batcinturón. Ah, sí. Podía tener en uno de... O sea, porque Sí, que además también es de ni los siquiera 60, eran los 70. bolsillos. Los bolsillos fueron en la época antigua y en la moderna de ahora. Pero no eran bolsillos cuando se hizo la explicación del Batcinturón. Eran unas cápsulas así, Sí. que son las que tiene el de... Aunque luego atrás tiene cosas que no se ven, Sí. pero el de Tim Burton tiene las cápsulas. Sí, es que verdad. eso es lo bonito. Claro. Son unas cápsulas alargaditas, como una cuando lo saca, pastilla. lo que dices tú, se mete la mano detrás, Y eso es, cuando ya es muy grande, hace así y ya está. Pero saca la pistola. las cápsulas tienen, se supone, todo lo que Sí. necesita Batman. En cada capsulita. En una cada cápsula. cápsula, pero es que en una cápsula tiene mini bombas de granada de mano, pero que están dibujadas igual que las de guerra, ¿sabes? Pero son así. Pero son así. Son así. En otra tiene el Sí. lo de lanzar el... La cuerda con el garfio. Pero vamos, Plegadito, pero tan Pero- plegado que el garfio pero cambia si el también Batman así. del cómic ve al Batman de Barton sacar todo el chisme y hacer Sí. dice, tú eres un pringao. Ah, O sea, eres un mierdas. No, Claro. mira, en esta Mira, cápsula ya está. y ya está. Y en Y- una capsulita de aquí tiene el spray antitiburón. sí, Ya claro, tiene- y todo lo que tú quieras, pero Claro. la doble página esa del cinturón maravillosa. es maravillosa. A ver si la encuentro, la pondremos para que la veáis mientras estamos aquí hablando, pero un día tenemos que hacer un análisis ahí en la pizarra, Sí. del Batcinturón, todo lo que tiene y vamos a explicarlo, vamos a ponerle las batas, que tú eres el profesor Momad, Eso. y nos vamos a explicar ahí cómo tiene todo sentido, Eso. todo Todo existe. tiene un porqué. Entonces, bueno, volvemos al tema, que Crisis infinita. se me ha ido. Las Crisis. crisis tal, y deciden que diferentes autores hagan el origen de los personajes para, digamos, poner un punto de arranque entre el 85 y 86, un punto de arranque, y a partir de ahí todo se puede volver a leer más cohesionado. O sea, se hace lo mejor de todo y ya está. Y Frank Miller plantea Año 1, escrita por él y dibujada por Mazzucchelli, y es una buena historia, pero ya no me acuerdo exactamente el dato, pero creo que exige, que pide que le miren esta historia, porque ya se había planteado antes, ya la había planteado antes. ¿Y qué pasa? Que a DC le parece maravilloso, es el alfa y el omega, o sea, hace Año 1 y esta obra prácticamente, bueno, se entregan a la vez, digamos, no es que se hagan a la vez exactamente, los procesos de hacer un cómic llevan un tiempo, o sea que no... Igual está haciéndolo desde el 84 hasta que lo entregan y lo publican, pero bueno, en el 86 aparece El regreso del Señor de la Noche y se convierte en más fundacional que el propio Año 1. Es decir, aunque es un Batman mayor que se había retirado, que vuelve, bueno, la historia ya la sabéis, le da un paso más al planteamiento adulto que vendría a partir de los 80 del mundo de los superhéroes, de los cómics de superhéroes. El público habitual ya ha ido creciendo, hay preocupación por ese tema y hay mucho público, pues mucho como nuestro amigo Rumor, que todo lo critican, que total, que se han hecho mayores y quieren que los cómics se adapten a ellos, en cierto modo. Sí. Entonces a partir de ahí, bueno, Frank Miller plantea una distopía de Gotham en la que todo se ha degenerado, pero por ejemplo sigue de presidente Reagan, es decir, no han pasado tampoco tantos años de la realidad que tienen en los 80. Cosas así, un poco hay un batiburrillo de cosas entre futurista, pero claro, no futurista exagerado. Es un Batman curiosamente de 55 años, nosotros ahora tenemos 50 y parece que tenemos los 40 o los 30 y tantos de hace unas décadas. Sí. O sea, la sociedad también va cambiando y vamos avanzando por muchas maneras sociales y físicas y no es lo mismo, pero ese Batman de 55 es como si hoy en una adaptación de cine le pusieran de 65, Claro. para que nos hiciéramos la idea. Un hombre que se acaba de jubilar, más o menos, pero que físicamente está bien y tal y cual, y
necesita volver a ser boxeador. O sea, por decirlo así, si fuera una trama, digamos, realista dentro de lo que cabe. Este cómic se publica en 4 entregas, si no recuerdo mal, que ya no son exactamente grapas, sino unos prestigios que derivarán en lo que llamamos novela gráfica. En algunos aspectos DC empieza a llamarlo novela gráfica, ese tipo de prestigios, y publica también otras obras de Batman en este formato. Y a la vez se está publicando Watchmen en grapa, pero digamos que toda esta obra da un salto hacia lo que sería el cómic de superhéroes entendido como mucho más adulto, mucho más serio y mucho más oscuro. Y este es el Batman que de repente se imprime en la memoria colectiva de todo el mundo. Es el Batman que provoca que Warner quiera un Batman y que derivaría en el Batman de Tim Burton, aunque primero habría una intentona, como tantas otras, de hacer Año 1, de adaptar Año 1 a la gran pantalla. Y esta publicación de este Batman revoluciona DC y revoluciona Marvel. Marvel estaba también un poco dormida en los laureles, estamos en los 80 y tantos, sí. Y Marvel lanza la Secret Wars en compañía de Mattel para hacer unos muñecos y tal, y preparan, o sea, Marvel decide que también están las cosas un poco flojas y decide por la parte, digamos, más pura de marketing hacer un buen revulsivo, y a la vez DC hace las crisis que van más por la parte de la historia, por arreglar la historia y los años de Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3 y tal, y compendiarlo. Y después, digamos que ambas, Marvel sigue con la continuidad habitual porque la tiene muy bien construida, y quieras que no hay demasiados problemas. Los empieza a ver en los 2000 y en los 90, pero en los 80 todavía se puede seguir leyendo un Peter Parker que primero dejó de estudiar, luego la universidad, luego es un joven que comparte piso. Todavía está, y luego se casa, pero todavía está como creciendo sin tener que hacer una especie de reboot constante, claro, para volverla a poner en 20 años otra vez, paca. ¿Qué pasó después? Porque pasó después a partir de la saga del clon. Y todas las clones. Sí. Entonces, este cómic de Batman es un modelo a seguir, se convierte en un modelo a seguir en muchos aspectos. El autor, Frank Miller, ya había dejado su impronta en Daredevil y ya había hecho Born Again y otras minisagas dentro de la serie regular, porque además Daredevil estaba ahí como no sabemos qué hacer con él, y cuando este llegó dijeron, haz lo que quieras, y hizo una de las mejores etapas de ese personaje, que de hecho le han definido para siempre también. O sea que Frank Miller tiende a hacer esto, por mucho que luego se le critique o se le rebaje un poco el impacto que tuvo, pero el tío ha conseguido estar en Marvel y en DC y hacer un punto cero, digamos, de rearranque con personajes importantísimos. Siempre suele pasar que una gran etapa de un personaje llega porque el personaje está en capa caída, o sea, en momentos bajos, y el que llega propone algo y dicen, bueno, pues tira para adelante porque no sabemos ni qué hacer con él. Eso sucede varias veces en la historia de los cómics y es normal. No suele suceder que cuando el personaje está más alto dejen a un buen creador hacer una historia que lo revolucione todo, porque lo que funciona no lo toques. Eso es así. Si funciona no lo toques. Ahora, si está ahí apartado perdiendo ventas y tal, pues normalmente llegará alguien que si hace una buena propuesta se le dejarán hacer y ni siquiera miran ni lo que está haciendo. Dejan que vayan saliendo números y de repente dicen, oye, esto está vendiendo, esto que está pasando, y así sucede muchas veces. No está todo súper premeditado como parece. Lo que pasó un poquito con el universo cinematográfico Marvel. Sí, claro. Sí, en cierto modo. Habían vendido los derechos a un montón de empresas. ¿Qué tenían? Pues tenían Iron Man, que en ese momento estaba un poco de capa caída. Sí. Cogió el Favreau. Sí, los personajes de los Vengadores, no estaban para nada a la altura de cómo están ahora. Ni Viuda Negra, ni nada. No. Son personajes muy queridos porque Marvel siempre tiene un poco ese, como tiene tan cohesionado su universo, mucha gente lee un Spider-Man y lee Los Vengadores, y lee X-Men. Entonces todo eso está un poco como siempre están en presencia unos personajes en series de otros, y eso hace que tengan cierta popularidad, y además yo creo que en Marvel consiguieron que estuvieran más cerca del pueblo, más cerca del suelo. Entonces esto también gustó mucho, y el neoyorquino medio te dice que dónde vive Daredevil y dónde vive Spider-Man. Eso es una pasada. Eso es una cosa que Metrópolis no puede hacerse porque no existe Metrópolis. Y de hecho, como vimos en las películas de Zack Snyder, que realmente vienen, ese detalle viene de algún cómic viejo de estos, como lo que hicimos del Bat Cinturón, esa Gotham que está al otro lado del lago de Metrópolis, en las películas no lo habíamos visto nunca, pero es verdad que sí que tiene antecedentes en algunos cómics de la Edad de Oro.
que cuando Sí. se les rotaba, pues están al lado. Claro, y de ya hecho está. en el Hombre de Acero de Viernes, el capítulo en el que conoce a Batman, hombre, sí que se sorprende Batman de qué narices estás haciendo aquí, que esto no es Sí, Metrópolis, sí. pero no dan a entender que estén muy lejos la No, una de la claro, otra. claro. Hay que tener Otra en cuenta cosa- que además que las dos, bueno, a veces son Nueva York, a veces son Chicago. Es una Sí, mezcla entre las dos. Gotham es una mezcla de Nueva York y Chicago, pero Sí. sobre todo, claro, sabiendo, por ejemplo, que Bob Kane se había criado en Chicago y tal, pues siempre se pone Sí. la leyenda de que era la ciudadela del crimen. Pero Los la ciudad mafiosos de gótica- Gotham son mucho reflejo Sí. de los que salían en Dick Tracy y tal, y son, por supuesto, De Chicago. la gran mafia de Chicago. Pero lo de la referencia a Gotham Metrópolis sí que es, un poco a- Metrópolis es el Nueva York, digamos, Manhattan. Sí. O sea, y luego encima se exagera y se supone que es más futurista que lo que tenemos actualmente. Que ya no, porque por ejemplo tienes Dubai, que podría ser Metrópolis perfectamente. Pero sí que es verdad que en el momento además de crear Gotham y llamarlo así, sí que tenía una referencia a Nueva York porque sí que la llamaba Ciudad de Gotham. Sí, viene, sí. Tenía un poco de eso. Sí, el apodo Entonces, sí tenía Él que hace ver. un Sí. poco de mezcla entre las dos. Sí. Coge cosas de Claro, Chicago y cosas de claro. Pero bueno, En total, en total, en total, que El regreso del Señor de la Noche, aludiendo a este título, o The Dark Knight Returns, es una obra clave que revoluciona toda la industria y que llega en un momento en el que también la industria está cambiando desde el kiosco, digamos, hasta la tienda especializada. Con lo cual, es un puntal tan clave, lo explicaremos en la serie que vamos a hacer aquí de Marvel vs. DC, que la explicaremos episodio por episodio más en serio, más para que se entiendan bien los datos y las cosas, pero la cuestión es que es como si hubiéramos cambiado de formato prácticamente, como si se hubiera publicado en grapa toda la vida y de repente se publicara en Prestigio de cara a otro público, que es ya el que ya tiene un poder adquisitivo, el que ya es mayor, y ese Batman es su antiguo Batman que ha vuelto, digamos. Esa es un poco la sensación. Y luego, en cuanto a historia, eso es un crepuscular. Entonces los crepusculares siempre lo petan, siempre. Ahí tenemos Sin Perdón, por ejemplo. Sin Perdón y la otra película de Clint Eastwood más reciente, del Señor Mayor. pero del oeste también. No, de actualidad. La de Gran Torino. Gran Torino, Sin Perdón y Gran Torino son dos crepusculares maravillosos. Y si le añadimos Puede ser una. $1 Million Baby, Vamos, si le también. añadimos esa, tenemos que Una trilogía esto guapa. está en la mente de Clint Eastwood todo el rato, desde que lo leyó. Y eso es verdad, lo ha dicho y quiso comprar los derechos para hacer la adaptación. Joder, hubiera molado Entonces un tenemos- Batman- un tenemos- Batman de Clint Eastwood hubiera molado Tenemos muchísimo. mucho del regreso del Señor de la Noche en Gran Torino, pero podemos intuir ciertas cosas del maestro y el pupilo, por ejemplo, que recuerdan mucho algunas escenas de aquí, aunque aquí no está tan desarrollado, en $1 Million Baby. Y por supuesto, Sin Perdón es un crepuscular, es un Sí. vaquero venido a menos ya, que está acabado, que está viejo y que, bueno, todo lo que representa es una desmitificación del género. Esto es una desmitificación del género, casi más que Watchmen. Y ahí lo Sí. dejo y ahora que nos echen toda la mierda en mí. Podéis comentar lo que queráis. Explicaremos, Podéis- tengo escrita toda la serie de Marvel vs. DC, pero lo que me cuesta es el tema de edición, los derechos de imágenes y tal, y quiero hacer unos vídeos chulos. Y está ahí guardada desde hace mucho, a ver si la podemos emitir y la podremos. Si vosotros nos apoyáis aquí en el canal y os suscribís y apoyáis el canal luego cuando abramos la posibilidad de irnos, haremos no solo estos vídeos, sino vídeos de cómo hacemos este proceso, cómo dibujamos cómics, cómo desarrollamos ciertas cosas artísticas aquí, que serán solo para vosotros, para los que seáis, digamos, socios del canal y estéis ahí dentro. De momento necesitamos más suscriptores y más caña para que podamos hacer esa parte, digamos, escondida y dedicada solo a los hiperfans. Eso. Fatal. Y hay otro episodio final, también con muñeco, que te deja jodido. Alf. El episodio final de Alf llega en un momento en el que la serie no se sabe si se va a cancelar, si no... Sí, porque además termina con un cliffhanger. Claro. Se arregló. ¿Cuántos años tardaron en hacer la película? Luego hicieron una TV movie, pero ni siquiera era casi el equipo original. Era muy... Porque no estaba la familia. no estaba la familia, Pero le dejaron un cliffhanger que a lo mejor sí que pasaron 4 o 5 años ahí sin saber. El verdadero problema de Alf fue que, claro, tenías una sitcom muy divertida con un alienígena escondido en una casa de una familia y el niño más pequeño ya es un niño que puede razonar. Entonces, el alienígena está escondido. Un poco de lo que se ha reído en Padre Mirinusa cuando han retomado un poco este tema. Pero
la madre de la familia se quedaba, la actriz se quedaba embarazada, continuaron con la trama y en una de las últimas temporadas tienen un bebé. Sí. Y uno de los guionistas contaba que para él fue un trauma. Dijeron, ya no se puede seguir. Si este bebé crece y este niño crece como, yo no sé, como el príncipe de Bel-Air o así, puedes acelerar unos años y que sea más mayor, lo que quieras. Pero da igual, ese niño nunca iba a ver ya ese alienígena como algo que esconder. Iba a hablar de su amigo, de su amigo, de su tal. Iba a hablar del colegio de ellos, iba a reventar la historia tal y como estaba concebida. Entonces no sabían para nada qué hacer y también la audiencia iba cayendo y se quedó como en un cliffhanger loco en el que ya venían los helicópteros de la CIA, le pillaban ahí al Alf en medio de un maizal y así se quedó para siempre. Y luego se hizo, cuando Expediente X triunfó, se hizo una TV movie con una especie, un trasunto de Mulder y Scully que tenían en una base escondido al dando por saco, como siempre. Pero me supo muy mal la premisa con la que empieza la película, que dicen que la familia, ya la propia familia, se habían escondido para que no volviera con ellos y una cosa muy... que te sobra, no lo digas, no lo menciones. Era una serie de humor, ¿qué cojones dices que la familia les han cambiado de identidad porque les quemó la casa y no sé qué, y no sé, como si fuera una plaga de verdad, de simbiontes, yo qué sé. Me parece súper raro. La explicación de es que la familia se han escondido porque no sé qué, no sé cuál, y no quieren saber nada, y ¿cómo que no quieren saber nada? No sé, yo esperaba ver, durante toda la TV movie, esperaba ver al niño ya crecido intentando entrar ahí a a sacarle de ahí, o alguna cosa que me hiciera un vínculo con la serie, pero no pasó. Hablando un poco de cómics, podríamos explicarles, porque muchas veces nos presentan en la editorial y a mí, como alumnos y tal, la gente se le ocurren grandes lores, grandes historias, grandes universos. Crean universos muy enormes, como pasaba con DC, cuando se le fue de las manos. Pasa que esto a veces lo hace un solo chaval, se le ocurre todo, y lo quiere plasmar. Y hoy voy a saludar a Charles, que es un amiguete que también tiene una especie de megamundo con grandes razas, y luego, ¿qué suele suceder a esta gente? Si no son Tolkien. Pues que luego es muy difícil desarrollar ese universo, empezar a contar historias con él. Te obsesionas tanto por darle toda la cohesión, todo el lore posible, ¿no? Como es que lo de lore no me gusta y a la vez es lo único que se puede explicar. Esto pasa mucho. No me gusta la palabra, pero es que... Las cosas creativas de contar historias pasa mucho, porque pasan los cómics, pasan las novelas, sí. pasan los videojuegos. Los novatos, siempre que empiezan en estos tres mundos, sí. empiezan, voy a hacer la super mega historia que a nosotros también nos ha pasado un poco. Sí, claro, sí. Voy a hacer, una super mega historia y tal. Entonces, claro, se te va de las manos porque o no tienes recursos, o no tienes la experiencia, o no tienes tal. Y luego, sobre todo, se alarga en el tiempo. Si quieres que todos los detalles estén... Lo mejor es empezar un poquito más pequeño, siempre. Vale, te haces un montito pequeño con pocos personajitos y poca historia y luego ya... Vamos a plantearos un ejemplo, así casi improvisado, pero que yo suelo poner también en las clases. Imaginaros, queréis, por ejemplo, un mundo tipo, vamos a poner tipo dragones y mazmorras para que sea como una partida de rol, para que todos lo entendamos. Vale, tenemos una raza que son elfos, tenemos una raza que son orcos, tenemos una raza parecida al ser humano y tenemos los enanos, por ejemplo, así. Vale. No te pases un episodio explicando que hay todas esas razas. Claro. Vete a la cantina, que para eso se va a la cantina en todos los juegos de rol y en casi todas las historias de aventuras. Eso es. La guerra de las galaxias. La guerra de las galaxias, eso es el punto clave, ahí está la explicación clave. La cantina no estaba porque sí, es porque vas a ver un montón de razas. Claro. Si os fijáis en algo más moderno, pero que sigue un poco el mismo esquema de George Lucas, en Guardianes de la Galaxia no parece que todas las razas que salen estén porque sí. Da sensación de tener cohesión, de tal. ¿Dónde les vemos? En una especie de galería comercial donde todo el mundo pase. La primera escena grande es ahí. Y vemos varias razas que se van a empezar a repetir. Sí. Y ya está. Entonces, vas a la cantina y que tu protagonista, el que sea, si es el elfo, esté allí hablando con el enano y que quiero ir a buscar una no sé qué de tal. Vale. Pero has establecido que en ese universo, por ejemplo, hay un gran imperio que lo controla todo, como en Star Wars. Y que además pide diezmos como en Robin Hood, muy típico, ¿no? El señor feudal, ¿no? Eso. ¿Cómo contamos eso, si estamos en la cantina? Pues... A ver, más cosas, ¿eh? Hombre, a ver, sí. Pregunta de examen. No, claro. El otro día me hiciste tú la de la película del... Claro, sí. Que no
Lo que no haría, que habría Claro, que empezar por ahí, eso lo que es. no haría es sacar al tío, que muchas veces se hace también las historias de, es que ya sabes que el rey pide diezmos. No, mal. Por ejemplo, no. Eso es. Pero sí que podría decir, por ejemplo, que el enano le dijera, es que no sé si voy a poder pagar el diezmo. Claro. Que no es lo mismo. Es que, claro, si un personaje tuyo dice, no, Es que estoy buscando trabajo para poder pagar el diezmo. este mes no puedo pagar los autónomos, ya sabes que hay un impuesto de autónomos. Exactamente. No tiene que venir otro a decir, es que no sabéis que el feudo, o sea, el señor de no sé qué, ha impuesto tal, y tenemos que pagar cada vez que viene el dragón por Claro. no sé cuándo. No, joder. O sea, es No, en la conversación natural de las cosas tiene que explicarse lo justo para que tú, ese universo que sí has pensado que tienes 5.000 libretas, se vaya plasmando. Y con eso es suficiente. Con eso tienes que ser muy natural para explicar una buena historia, o sea, para centrarte en contar una buena historia y que todo lo que hayas creado alrededor vaya dejándose caer, entendiéndose, y el lector y el espectador es muy listo en realidad. O sea, no hay que sobreexplicar. No hay que sobreexplicar, es dejar caer las palabras clave para que todo se vaya entendiendo cómo funciona ese mundo. Por ejemplo, la moneda. Se paga con bolas de oro a cambio de, yo qué sé, de trigo. Pues en esa misma, el enano dice, sí, un momentito, se toma la cerveza y va, que te invito yo, y va y toma. Bolas de oro, aquí no, aquí trigo, no sé qué. Ya está, ya has establecido cómo son, por ejemplo, dos tipos de pago. Claro. De cómo se trabaja a nivel monetario en ese mundo. Lo podemos complicar si nos vamos al futuro, tipo Star Trek y tal, también. La federación, no sé qué. La federación la vemos cuando hay un juicio Kirk. Pero si no, solo se habla de la federación y de que no te saltes las normas y que no sé. Pero no te cuentan las normas todo. Ciertas cosas que es como si planteas en una historia moderna a un profe de autoescuela y está con su alumno y le dice, ¡cha! ¡Quieto! ¡Para! No sé qué, que no puedes hacer esto y saltarte el ceda al paso. Ya está, pues eso, en una cosa cotidiana entiendes que hay unas normas de circulación y qué tal. Lo extrapolas al futuro y en los coches, aunque vuelen, tienen que seguir unas normas. Eso se ve, se nota en el quinto elemento. Hay varios niveles de tráfico, pero el tráfico funciona igual que en el nivel de abajo, prácticamente. Lo que pasa es que si eres un cabrón, te saltas de un nivel al otro y la puedes liar, porque eso pasaría. Antes lo veíamos todo como muy, qué bien, van por el espacio. No, o sea, si los coches volaran aquí, si la gente no da el intermitente, imagínate lo que sería varios niveles, porque sí, de vuelo, con semáforos incluso semáforos casi tridimensionales, o sea, con todas las direcciones posibles. Pero bueno, lo puedes plasmar. En el quinto elemento también hay muchos elementos muy chulos que te dan la explicación de cómo funciona todo aquello con solo la vida cotidiana. El tío vive en el camarote ese que tiene, que tal. Vienen a llamarle, oiga, o sea, y eso es muy guay. Es que tienes que plasmarlo así. Tienes que ser capaz de contarme de todo tu universo lo que está pasando con tus 2 o 3 protagonistas y una historia corta. Coge, si quieres contar algo chulo de tu universo, haz una especie de escena o de cómic corto o de historia corta que se sitúe pues como si fuera a mitad de tu serie, de tu cómic o de tu serie de televisión o de tu película, lo que sea. Una escena en la que todo esté establecido y que haya que ir del punto A al punto B y vencer a un pequeño enemigo o lo que quieras, si es que es una aventura tradicional. En el viaje del héroe hay un punto en el que el viaje del héroe se puede convertir en una serie de televisión, que es cuando ya acepta su destino el héroe, o sea, el chaval, el elegido, después de hablar con el maestro. O sea, cuando hablas con Yoda, cuando hablas con Dumbledore, iba a decir, no es exactamente Dumbledore, es el otro, es Hagrid. Sí, es Hagrid, el maestro, digamos que sí. Y cuando habla con Obi-Wan y se decide a ir al espacio Luke, pues ahí, en ese punto, podrías estirar todo lo que quisieras, ese momento, hasta que llegues al final, en el último episodio, y hagas todo el resto de pasos del camino del héroe. Pero ahí puedes hacer un montón de historias cortas que vuelven a ser pequeños caminos del héroe, con aliados nuevos, enemigos nuevos, pequeñitos, todo así, y ahí puedes hacer el bucle de la serie de televisión. El camino del héroe tiene 12 pasos, pero digamos que en el 6 podríamos establecer lo que habitualmente es el comic book o la serie de televisión. Allí ya se queda estancado y puedes alargarlo todo lo que quieras. Entonces, por ejemplo, una pequeña historia de esas, en ese punto en el que ya todo está establecido, puede
hacernos entender al espectador todo ese mundo, cómo funciona, qué tipo de enemigos hay, qué tipo de personajes hay también, cómo es nuestro protagonista, si es un protagonista muy marcado o si son varios, pues también darles la personalidad suficiente para que... pero coge un trocito del medio, no me cuentes desde el principio una epopeya con un narrador, no me hagas el Silmarillón porque te mato, o sea, eso es así. Y tampoco prólogos explicando las cosas. No. Prólogos y narradores intenta evitarlos. Eso. Que sean lo justo, que tengan sentido si tiene que haberles, pero si tú crees que puedes conseguir que yo, que no conozco tu historia, solo leyendo 4 páginas me meta en ese mundo, mejor. Porque hay una cosa, algunos lo hacen porque lo han visto en la Guerra de las Galaxias, pero hay que tener en cuenta que en la Guerra de las Galaxias eso está por varias razones. Una de ellas la es narración previa. La narración previa. Una de ellas es por hacer la coña con los seriales estos de los años 40-50, que lo ponían, porque te ponían el resumen del capítulo anterior. Claro, sí. Entonces, claro, aquí no hay capítulo anterior, entonces pusieron eso. Y luego también porque a Lucas se le fue un poco la olla y se olvidó. Es que hay que contar. Un poquito. Pero sí que es verdad que con el montaje definitivo que hizo al final, si tú quitas esa explicación, tampoco te crees que es tan necesaria. No, porque es un poco redundante. podrías empezar a verlo sin más Sí. e irte enterando de lo básico. La historia de Luke está empezando, entonces no hace falta saber más. Exactamente, Pero... no necesitas mucho, porque al final sí terminan explicando quién es la princesa, quién es el imperio, quién es todo, sin necesidad de ese prólogo. Entonces el prólogo no es para contar eso, ¿vale? Se cuenta, no sé si lo tengo aquí al lado porque a veces lo tengo por aquí cerca. No lo tengo por aquí. Pero se cuenta en un libro muy bueno sobre el cine de los 70, cómo empezó a revolucionarse el cine, tanto de terror como de ciencia ficción. Se cuenta que Lucas, que era muy amigo de Spielberg, de Coppola, de Brian De Palma, y que ahí estaba Carrie Fisher, un día tenemos que hablar de ella como pegamento de todos esos grandes genios. La chavala. Cuando hizo el primer montaje se lo puso a todos en una especie de local que tenían compartido en el que jugaban al billar, hacían cosas, inventaban ideas. Hay que tener en cuenta también que ese primer montaje no tenía los efectos especiales. Entonces las batallas del final y tal eran escenas de una película de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Que no me acuerdo cuál era ahora mismo. Pero... Sí. Pero bueno, el caso es que les enseña todo el montaje y Brian De Palma... Bueno, fue Coppola desaparece al parecer, porque no se queda, se le ve ir a su casa porque dice, qué desastre. Y Brian De Palma, así callado, después dice, ¿quién cojones es el mono? ¿Por qué va con el tío del chaleco? ¿De dónde salen? Y algo más, pregunta algo más, alguna otra cosa más. Dice, como no pongas un resumen antes, no me entero de nada, o algo así. Luego el Steven Spielberg le coge y le dice a la música, porque la música era música clásica, cogida de pero directamente, o sea, los planetas, el vals del no sé qué, para interpretar, o sea, cosas de Tchaikovsky, de tal, directamente. Entonces, claro, el Steven Spielberg le dice, la música bien, pero ya sabes quién va a ser el compositor, ¿no? Lo tendrás contratado ya. Y dice Lucas, no, es que es un homenaje a 2001 o algo así le dice. Sí. Y el Steven Spielberg dice, no. Dice, tú vas a contratar a un chaval que acabo de conocer, que se llama John Williams, ¿vale? Me ha hecho una música para un tiburón que parece música de tiburón. ¿Cómo? No se sabe. Pero consigue... Y luego el último, que no sé quién fue, que le dice, y esto lo has montado tú, ¿no? Y dice él, sí, con un colega, dice, pero tú no tenías una novia que era montadora. Sí, montadora, sí. Dice, sí. Clave en todo esto también. ¿Por qué no la contratas y la haces? De hecho, creo que la utilizaron todos a la montadora. Sí, de hecho... En algunos momentos de sus películas. Cuando tenían una escena de acción, sobre todo escenas de acción... Sí. Directamente, porque debe ser muy buena en eso. Es que sí, debía ser la hostia. La leche. Y entonces ella, entre otras cosas, hizo una cosa que es muy interesante, que fue intercalar las escenas del Imperio con las escenas de Luke. Porque en ese primer montaje... Era lineal todo. O sea, pero primero todo lo del Imperio y luego todo lo de Luke, o al revés, no me acuerdo. Sí. Entonces, claro, de repente estaba todo el Imperio, cuando terminó el Imperio aparecía Luke y todo decía, ¿este quién es? La vida de Luke en la primera película, hasta que ya se une a los demás, es lo más aburrido del mundo, sí. Si no la intercalas con cosas... De hecho, cortaron un trozo bastante largo que estuvieron discutiéndolo mucho para la edición especial, esta edición de los 90, de si que lo si añadían ponían al final no la pusieron.
Aunque podría haber sido interesante un poco más recortada, pero claro, yo creo que era difícil de recortar. Pues ahí es el Luke que se va con sus amigos y les dice, mira, que se están pegando tiros ahí y tal. Sí, sí, sí. Y entonces cuenta la historia del amigo, que se va a luchar con el Imperio, con el Imperio o algo así y tal, igual. Que esa parte, pues la verdad es que... Hubiera estado bien, porque esa, por ejemplo, Sí. en las películas de guerra siempre está. Siempre está, pero yo creo que en este momento sí que fue un acierto quitarla primero. Esa escena en las, luego quitarla. en las películas de guerra estaba y después pasó a estar en el helicóptero. Sí. Cuando van en el helicóptero todos y hablan cada uno. Casualmente todos los personajes hablan de un pedacito de su vida, así como su... Y sacan la foto Y luego el de la otro saca novia. la foto de la novia y dices, Ese que se va a morir. mira, Papá, está embarazada, cuando vuelva dices, no vas a No, volver. no vas a volver. Muchacho, no vas a volver. Ah, Déjame esa foto que ya... Y la cartita de... Venga, Sí. ya la guardo yo, Déjame. que soy el protagonista y voy a sobrevivir. Estas cosas. Pues eso, no os obsesionéis con los mega universos perfectos, totalmente Medidos. arquitecturados, Todo si se puede decir esa perfecto. palabra rara. Pero no, intentad crear personajes de una manera sencilla, intentad dar primeras pinceladas de cómo puede ser su personalidad y su movimiento con respecto a lo que les rodea, y eso que les rodea lo vais a ir contando a través de esos personajes y sus interacciones, y esa es la mejor manera. Hay muchísimos ejemplos. Ahora mismo me cuesta, pero hay muchísimos ejemplos. En Star Wars hay muchos. La cantina sería el punto clave, que es lo que decimos de, precisamente, Claro. la cantina de los juegos de rol. Todo el mundo, todos los máster buenos nos reúnen en la cantina al principio, primeras escenas, primeros momentos, pim pim, nos establecen qué va a pasar, viene uno buscando a los demás para reclutarle. Eso es muy habitual, pero es que es la mejor manera de contar una historia de cara a que el espectador vaya entrando en ella y vaya entendiendo todo lo que le rodea y Claro. cómo funciona ese mundo. También te sale en muchos sitios, también te sale en El Señor de los Anillos, también te sale en varias novelas de Isaac Sí. Asimov, también. Sí. Incluso creo que Julio Verne en alguna novela también sale la cantina, por así decirlo. Había un cómic de la de... Tierra a la Luna, bueno, no es cantina, es el... bueno, no, en La Vuelta al Mundo en 80 días es el club. Claro, el club, claro, sí, El club de caballeros donde efectivamente. hacen todo. Sí. No hace falta que te cuente cómo es la sociedad británica, así, explicándote todas las Están cosas. todos con una escoba metida por el culo, pero Phineas dice, yo soy un temerario. Claro. Y dices, bueno, Vale. a ver, cuidado. O sea, Pero lo explica muy me bien. lo creo. Sí, Lo explica muy claro. bien ahí. ¡Uh! Esa es la parte. Pero sí, claro. Sí, en todos los... Y te explica ahí muy bien cómo es la sociedad británica de esa época. Y no me acuerdo, Y así pero todo. apostaría que en las adaptaciones clásicas de Los Mosqueteros también tenemos un encuentro en... Sí. Primero se le encuentran el malentendido que hay en los crossovers siempre de... Se le encuentran y Sí. se pelean un poco con él y luego se lo llevan a la cantina a ver, chaval, tal. Y ya Explica. hablan y ya le explican y es que está Richelieu y es que no sé También, cuál. también. Y ya está, y se Sí, explica todo, siempre se explica mucho que todo. no que me la leí, pero creo que algo de Yo eso estoy me- pensando ahora en las adaptaciones teatrales o o de cine. cinematográficas, pero yo seguro que juraría que Algo hay, incluso en la serie de los Mosqueperros, que está bastante bien, hay que decirlo. Sí. Hay Es que una buena reivindicar adaptación. una adaptación Una muy buena buena, por adaptación. eso digo que es una buena... no sé si habrá... ¿Hay algún personaje? No sé si habrá soportado el paso del tiempo en cuanto a cómo está narrada, el tempo y tal, pero buena es, o sea, es Sí. muy buena adaptación, igual que la del Quijote, que está bastante bien. Se hicieron cosillas muy curiosas en RBR, ¿no? Sí. RBR, RBR. internacional. Sí. Ahí, Y el Nomo. asociados con... Ay, se me ha ido el nombre, con el estudio Ghibli. Ah, sí, claro. Sí, bueno, es que en Europa se encargaba todo al estudio Gimli. Sí. La abeja maya también. Bien, la abeja maya. La Vuelta al Mundo, Heidi y Marco, y imagino. Marco. Eran todos estudios japoneses. No sé si Sí. solo Ghibli, porque todavía no era Ghibli como tal, pero... Ghibli hizo como mínimo, si no recuerdo mal, hizo como mínimo la de Heidi y Marco. Y Sí. creo que también estuvo en D'Artagnan. En una de esas estuvo. Creo que estuvo en En D'Artagnan. una de esas- o en el pequeño Cid, no me O en acuerdo. el pequeño Cid, una de las dos, o en las dos. Eso es como mínimo. Y luego todavía animación también hizo un montón. luego los franceses se Eh, trajeron a mucha de esa Ulises gente, 31, aprendieron mucho sí. y se les empezaron a Para hacer Ulises ellos. 31 y todas estas. Pero ya la y producían más ellos, se lo sí, llevaron un y poco la más a de su Eras terreno. una vez y tal, también hay buena Sí. parte que está hecha ahí. Sí. Eso es creo que más Toei, Matías. Toei, sí, claro. Por eso digo, sí, Pero había sí. varios estudios, pero se mandaba todo a Japón, o sea, en una pasada. No nuevo de ahora. Bueno, ahora es No. Corea, pero... Y Tailandia y Tailandia, y tal, pero sí. no, eso se hacía así. Sí, siempre se ha hecho, sí. Pues no Pero- sé, ¿qué hora es? No lo sé, pero ¿Cuánto llevamos? estamos aquí. ¡Señora! Podemos seguir hablando para que nos sigan criticando. Claro. Lo que sí que vamos a hacer más adelante, vamos a hacer
vamos a hacer las clases de cómo hacer cómics también ahí encerrado dentro del programa, dentro del espacio. Y luego las separaremos, pero porque así os podemos contar cosas. Yo la semana que viene quiero quiero establecer bien cómo fue la saga del clon. Pero ahí con el diagrama, o sea, a lo loco. Como... Eso estaría bien. A ver si me entero yo también, porque no tengo ni idea. Pues me refrescaré la memoria y os explicaré la saga del clon. Porque, claro, Y- yo no sé, el que va vestido así el escarlata ¿es clon o no es clon? El que va con una camiseta azul. El Sí, Escarlata no, es clon, claro, ¿no? ese es Ben Reilly. Ese es Vale, Ben Ben Reilly. Reilly, vale. Hombre, vamos, Ben Reilly, que se ha quedado como un clásico. Bueno, de hecho ahora está vivo, lo han convertido en malo, no lo tenían Pues que haber luego, es traído que de vuelta. además, yo por ahí, que no sé bien si me he enterado bien, que Peter Parker se jubila como Spider-Man, entonces Sí, un sí, clon sí, lo coge, sí. pero luego lo vuelve a recoger al principio porque le matan, o como era. Porque ya te lo explicaré bien. Vale. Os lo explicaré bien, pero Es era que un, no tengo- era un tema de despacho, de decir, hostia, esto no vende una mierda, vamos a volver a Sí. traer a Peter y todo esto, sí. Sí. Fue tremendo, fue tremendo. De Y hecho- la tía May murió por primera vez allí. Por en primera la- vez. Por primera vez. Detalle importante, por primera vez. No ha muerto una segunda, casi. Casi. No ha muerto una segunda. Pero claro, si está viva ahora, hay que decir por primera vez. Porque Claro, algún luego día vamos, morirá, luego algún volverá día a morir. morirá. Algún día volverá a morir. Vale, Aunque vale. cada vez más joven la tía May, ya te digo. Ya entre de las, las películas entre de las Nolan- versiones y tal y cual. La película de Nolan tiene nuestra edad. Del Nolan, no. ¿Qué Digo, dices del perdón, Nolan? del Nolan, Madre no, mía, te va a llamar, el rumor Ramírez. El Va, Ramón Ramírez, el no, Nolan. O sea, Ya, si en la última me ha llamado calvo con gafas, no sé Sí. qué me va a llamar. sí. Madre mía. Yo creo que él tiene entradas también, pero bueno, Sí, ya ya veremos. no sé. Pues nada, que muy bien, que Café Cómic 3 ya, 4.3, 4X03, no sé cómo Pues decirlo venga. nunca, no sé cómo decirlo nunca. A empaquetar y enviar. Que nos deis like, que comentéis muchas cosas en los vídeos, que os los vamos dejando además por episodios para que los podáis ir viendo, tal. Estos aquí han hablado de los especialistas de Spiderman, lo quiero volver a ver, pues lo vuelves a ver. Eso. Y luego además pues iremos haciendo cachitos de estos que se ponen ahora tan de moda, cachitos para que los veáis. Eso. Y mientras pues nada, y seguiremos cómo hacer cómics y muchas otras cosas que vamos a ir haciendo. Adiós. Adiós. Pues total, que donde esté un culazo, Eso. pues ya está. ¡Ay, los culos bien! Jolín, por partir no es...